Muy buenas tardes, amada family. ¿Qué tal? De nuevo aquí con otro de mis posts en esta tarde maravillosa y bendecida de viernes. Desde Málaga, España. Nuestro siguiente tema se titula ¿Por qué el manipulador elige al empático? Almas soñadoras, almas mágicas, amada familia de redes, maravilloso, maravillosa, que estáis al otro lado, escuchándome, seguidores de la verdad, de la justicia, de la integridad, y personas que queréis hacer un cambio en vuestra vida para ser vuestra mejor versión. No sois débiles, no sois ingenuos, no sois demasiado buenos y aún así siempre acabáis enredados con la persona equivocada. Curioso, ¿verdad? Porque mientras tú piensas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Otra vez? Alguien en silencio está pensando, es perfecta para mí. Ese alguien no te eligió por casualidad. Te eligió por tu forma de ser, de mirar, de escuchar y de sentir. Porque donde tú ves una historia que sanar, él o ella quizás ve una oportunidad para crecer, para amar o incluso para sentirse acompañado en su vida, ¿no? Y aquí viene lo incómodo, amada family, que ya sabéis que me gusta poneros incómodo. Porque así, con la incomodidad, es como se aprende. El manipulador no busca a cualquier persona, busca a alguien como tú. A alguien que le da sin medida, que entiende sin preguntar, que perdona antes de tiempo. Y hoy vamos a descubrir, en esta maravillosa tarde de viernes, algo que puede cambiar vuestra forma de relacionaros para siempre. ¿Por qué el manipulador elige al empático? ¿Y por qué deja de ser su elección favorita? Para dejar de ser la elección favorita de un manipulador, el empático no tiene que dejar de ser quien es. Aquí tenéis las claves sin rodeo. Primera clave, cambia el foco de entender a observar. El empático suele pensar, seguro que actúa así porque ha sufrido mucho. El manipulador dice, ¿cómo me puedo beneficiar de él? Nuevo enfoque. No analiza su herida, observa su conducta. Si alguien te confunde, te culpa, te desgasta o simplemente te hace el gaslighting, ahora estoy, ahora no estoy, ahora me comunico, ahora no me comunico, hoy sí, mañana no, no importa su historia, importa cómo te trata. Y si a ti eso no te gusta, simplemente quítate de ahí, huye o abandona o simplemente aléjate. Aprende a tolerar la incomodidad de decir no. El empático evita el conflicto. El manipulador vive del conflicto. Le encanta, disfruta. Decir no te hará sentir culpa, miedo e incomodidad. Pero esa incomodidad es exactamente lo que te va a proteger. Dejar de dar sin recibir es una regla simple. Si siempre das tú, das amor, das tu tiempo, das tu energía, das tu servicio y la otra persona no corresponde, evidentemente, ahí hay una relación de desequilibrio. Empezad a observar por vosotros mismos. ¿Creéis que os escuchan como vosotros escucháis? ¿Creéis que os cuidan como vosotros cuidáis? ¿Creéis que os apoyan como vosotros apoyáis? Si no, estáis en terreno de manipulación. Detectar las señales tempranas. El manipulador no empieza siendo evidente. Sus señales clave, primero te idealiza demasiado rápido. Después se hace la víctima constantemente. Y acto seguido te hace sentir responsable de su bienestar. Es que estoy así por tu culpa. Es que tú me has hecho esto. Es que tú has actuado así. Es que no me ha gustado esto de ti.
te hace sentir que tú eres el responsable de su estado de ánimo, cuando en realidad en una relación sana eso no es así. Alerta. Alerta a las señales de semáforo rojo. Alerta a las señales de bandera roja. Los límites, poner límites claros y mantenerlos. Ser firmes y ser fieles a vosotros mismos, a vuestro amor propio, a vuestra autoestima, a quienes sois vosotros, a vuestra esencia. Un límite no es explicar demasiado, es decidir. No me siento cómodo o no me siento cómoda con esta dinámica. Por ejemplo, podríamos decir a esa persona, como se llame, ¿no? No sé, Juanito o Pepito, como se llame. No me siento cómodo, no me siento cómoda cada vez que tú actúas así, cada vez que tú reaccionas así, cada vez que tú te comportas de esta manera. Yo no me siento cómodo, no me siento cómoda. Así que no voy a seguir esta conversación. Y una nota importante es no justificar en exceso, porque no tenemos tampoco por qué justificar, ¿no? Tampoco debemos de juzgar a las personas a la ligera, porque si no conocemos bien a una persona, no somos tampoco nadie para juzgarla. Reprogramar nuestra creencia, eso puede ser más que peligroso. Muchos empáticos creen, si amo lo suficiente, la otra persona cambiará. No, es que tú tienes que cambiar primero y atraer personas que vayan en tu resonancia vibracional. Si amo lo suficiente, la otra persona cambiará. No tiene por qué ser así. El quid de la cuestión está en que tú cambies y tu realidad cambia. Cuando tú cambias, todo alrededor tuyo cambia contigo. El manipulador no busca cambiar, lo que busca es el control, el dominio. De salvador a selector. Antes la pregunta era ¿cómo puedo ayudarle? Ahora sería, ¿esta persona es sana para mí o no es sana para mí? Porque si esta persona no es sana para mí, yo me alejo. El manipulador no se queda donde hay amor, se queda donde no hay límites. Se piensan a lo mejor una persona que nos ven mensos, nos ven mensas, dicen, esta persona no tiene límites. No. No y no. Simplemente, cuando vean que le ponemos los primeros límites, pues evidentemente si es una persona que es un manipulador, se va a hartar y se va a ir. No tienes que dejar de ser empático, lo que tienes que dejar es de ser accesible para quien no te respeta, no te valora y te enjuicia. Te pueden llegar a decir, es que eres muy absorbente, es que eres monotema, es que eres una persona que eres difícil de entender, ¿no? Cosas así, ¿no? Te pueden, expresiones así, las que ahora se me ocurren, ¿no? Porque cuando un empático aprende a poner límites, deja de ser una presa y se convierte en una persona imposible de manipular. Imaginad por un momento esta escena. Nicolás, Cintia y Eric, los tres protagonistas que os traigo hoy en este post. Ellos están en una cafetería. Nicolás dice, o Nico, vamos a decirle Nico. Nico dice, a mí siempre me tocan personas complicadas. Él ya asume de por sí que le tocan siempre personas complicadas, sin conocerlas bien, ¿eh? Todo está en la conciencia de Nico. Cintia responde, no, Nico, no te tocan. Tú las adoptas emocionalmente, que es diferente. Eric, mirando su café, dice, yo ya no adopto. Ahora alquilo emociones, con opción a compra. Y se ríen los tres, ¿vale? Se ríen los tres a carcajada limpia. Pero de repente, Cintia se pone muy seria. ¿Y si no es casualidad? ¿Y si no hay un patrón definido para este tema? Silencio absoluto entre los tres. Y aquí, amada family, empieza realmente todo. Hoy no vamos a hablar solamente de relaciones, vamos a hablar de un fenómeno profundo donde el manipulador no elige a cualquiera, elige al empático. Y no es mala suerte, no es destino. Es psicología y además también es biología. Diferencia, mientras que entre el manipulador y el empático, mientras que el manipulador busca control, el empático lo que busca es conexión. El manipulador piensa, ¿qué puedo yo obtener? El empático se plantea,
¿Cómo puedo yo ayudar? Mirad qué diferencia. Uno es que el manipulador piensa que qué es lo que puede obtener o abusar o usar de una persona, mientras que el empático dice, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Es una diferencia abismal, ¿no? Y aquí ocurre la magia peligrosa. Mientras que uno da, el otro abusa, usa y a veces quiere destruir o robar o aprovecharse. La neurociencia del empático tiene una alta activación de las neuronas llamadas espejo, que están estudiadas por investigadores como Risolati, Giacorno Risolati, italiano, y esto significa que sienten el dolor ajeno casi, digo casi, como propio. Mientras tanto, los perfiles manipuladores, especialmente con rasgos narcisistas o psicopáticos, muestran menor respuesta empática en ciertas áreas del cerebro. Resultado, uno siente demasiado, que es el empático, el otro no siente lo suficiente, que es el manipulador. En la psicología oscura, si nos vamos a la psicología oscura, autores como Robert Hill han estudiado la psicopatía, este tema que es apasionante, pero también complicado, el trastorno antisocial de la personalidad, llamado TAP. Se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por las normas sociales, violación de los derechos de los demás, engaño, manipulación, impulsividad, irritabilidad, agresividad y falta de remordimiento. ¿Dónde encaja aquí la psicopatía? En un encanto superficial, falta de empatía profunda, frialdad emocional. Esas personas que realmente ellos saben que tú te vendría bien una ayuda en tal tema y se quedan fríos emocionalmente. Deciden no ayudarte o deciden no apoyarte o deciden no pronunciarse. Esa frialdad emocional que realmente se hace sentir, ¿no? Esa manipulación calculada. El psicólogo Robert Hill, como hemos dicho, desarrolla herramientas poderosas, también como la PNL y como la PCL, para medir estos rasgos con más precisión. Diferencias clave: no todos los que tienen trastorno antisocial son psicópatas, evidentemente que no, pero muchos psicópatas sí cumplen criterios de trastorno antisocial. El DSM-5, que es el que tenemos ahora en la actualidad, yo cuando estudiaba era el DSM-3, el manual de psiquiatría de todos los trastornos de la mente, y ahora vamos ya por el 5, no usa la palabra psicopatía oficialmente, utiliza el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Diferencia entre el psicópata, el sociópata y el narcisista. El psicópata, el perfil de la persona psicópata, es frío, es calculador y es una estratega de 10. Encanto superficial, cae muy bien al principio, pero tiene muchas máscaras. Casi siempre sin empatía real. No siente ninguna culpa. Y la frase que lo define perfectamente sería: sé lo que sientes, pero no me importas. En lo más mínimo, ¿vale? En lo más mínimo. El sociópata, el perfil, es más impulsivo, más explosivo, puede sentir algo de culpa, pero muy limitada, relaciones inestables, más visible y descontrolado. Y la clave es si sientes, o sea, que saben que sí sienten, pero no controlan. La frase que lo define al sociópata, al perfil de esta persona, sería: sé que estás mal, pero no puedo evitarlo. Y el perfil del narcisista, el narcisista no es solamente alguien egocéntrico, es un patrón profundo de personalidad marcado por una gran necesidad constante de validación externa y una gran dificultad para conectar emocionalmente de forma sana con las demás personas. ¿Qué hay detrás de una persona con perfil narcisista? Que lo podemos encontrar en familias narcisistas, familias disfuncionales, parejas, exes también que tienen este perfil, cualquier tipo de persona, ¿no? Cualquier tipo de conexión, ya sea familiar, en el trabajo, en la amistad, en cualquier ámbito. Por fuera pueden parecer muy seguros y en el fondo suele haber una fragilidad interna grande. Miedo a no ser suficiente, una vergüenza profunda no trabajada, y este perfil viene con una falta de amor o validación en la infancia, que él no tiene la culpa tampoco, es que su familia
quizás no se la supieron dar, quizás no, también tenían heridas, quizás no sanadas, y lo trasladaron evidentemente de madre a hijo. Exceso de crítica o quizás padres muy exigentes y no dejaron que esa persona pudiera sanar o crecer. O lo contrario, una sobrevaloración excesiva, sin límites reales. ¿Cómo protegerte? Pues no entrar en su juego emocional, poner límites claros, no intentar salvarlo, porque no venimos aquí a salvar a nadie. Nosotros no somos las personas que nos dedicamos a este mundo, que hacemos guianza o hacemos consejería, no somos ningún centro de rehabilitación de las personas. Podemos dar guianza, podemos dar consultoría, podemos dar humildes consejos, pero lo que os digo, no somos ningún centro de rehabilitación. Para eso están los psicólogos y las psiquiatras. Para mí. Para que le refuercen y trabajen en su sanación interior, en su amor propio y en su autoestima. Como decía por ahí Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Libros, bibliografía que podemos comentar sobre este tema. El narcisista no te ama. Él ama lo que reflejas en su ego, porque tú le haces de espejo al narcisista. Y ese reflejo es lo que le llama la atención de ti. Pero no te ama. El narcisista o el narcisismo, la psicopatía, en las relaciones si hablamos de como el investigador Iñaki Piñuel, el autor Iñaki Piñuel, él habla sobre cómo detectar a manipuladores y a narcisistas. Para las personas que queráis ir más allá y queráis investigar más sobre este tema. Leer, escuchar audio, etc. El ego es el enemigo de Ryan Holiday, como el ego descontrolado destruye relaciones, destruye a personas y destroza vidas. Ya no seas codependiente de Melody Beattie. La clave aquí es para aquellas personas que se enganchan con personas tóxicas. ¿Cómo les puede dañar esto a sus vidas? En el área física, en el área emocional, en el área de pareja o en el área de relaciones interpersonales, ¿no? Ya sea amistad, ya sea de pareja o ya sea familiar. El lobo de Wall Street, yo aquí digo cuántos lobos existen en la sociedad, disfrazados de ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. Donde el narcisismo, el poder y el ego desmedido están a flor de piel, para las personas que queráis también leer sobre el tema. Gongil, aquí hay manipulación extrema y control de la narrativa, para las personas que también queráis leer sobre el tema. Joker, heridas profundas que se convierten en caos. Y You, obsesión disfrazada de amor. Este tema, amada family, es impresionante, es impactante. Podríamos estar aquí escuchando posts y muchos más posts sobre este tema, pero hasta aquí lo voy a dejar en el día de hoy. Y espero que esto sea simplemente una pincelada para las personas que estén interesadas, pues, en indagar más sobre el tipo de personas o nuestras conexiones más cercanas. El talón de Aquiles del empático nos dan a veces segundas oportunidades, no nos dan a veces segundas oportunidades a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la persona empática? Que normalmente ha sufrido tanto que no da segunda oportunidades a nadie, ni a exes, ni a familias disfuncionales, ni a amistades falsas, etc. El empático no es necio ni es menso como otras personas se creen. Simplemente somos personas analíticas, observadoras, y confiamos en nuestra intuición, que es nuestra arma letal. Detectamos la mentira antes que nos la digan y vemos más allá que otras personas. El manipulador no confía en lo que siente, exagera todo, imagina, miente, te dice que tu intuición está equivocada, te dice que estás loco, que estás loca.
intenta siempre sacarte defectos por todos lados, o te dice que eres demasiado sensible. Es como si tuviera un altímetro, una brújula, y si no lo sabes detectar bien, pues a veces mienten hasta con los ojos. A veces le hacen creer a la persona empática que están distorsionando la realidad, que están viendo más allá de lo que hay, que quizá está viendo cosas que no existen, que su percepción está rota, etc. ¿Qué ocurre? Que hay como un choque, ¿no?, entre este tipo de personas, entre estos dos tipos de personas. Y un empático, una persona empática, atraviesa primero la noche oscura del alma, de la duda, de la incertidumbre, y se pregunta, a veces, cuando está en la noche oscura del alma, ¿estoy viendo cosas donde no hay? ¿Realmente estoy entendiendo las cosas de forma que pueden ser distorsionadas? ¿Mi percepción está rota? Quizás los momentos más difíciles pueden llegar a tener sus dudas o alguna duda, porque todo esto viene de la noche oscura del alma, de ese estadio que tienen que pasar, o ese desierto material, físico, emocional o espiritual que está pasando esa persona en ese momento o en esa etapa de su vida, ¿no? Realmente el manipulador también le gusta el tema del gaslighting, se nutre de una persona empática, ¿no? Podríamos decir que estas personas pasan por 4 etapas en su vida. La primera etapa podría ser el despertar del cazador silencioso, la voz del inconsciente, el cambio súbito de tema o la irascibilidad, coger ira, en tener ira, cuando se menciona cierto nombre, donde a otros ven coincidencias. El empático ve patrones. No confronta, no acusa. Cada interacción es una vigilancia o hipervigilancia, modo detective, porque siempre tratamos de buscar evidencias, ¿no? Y análisis, conducta, que nos gusta apuntarla y anotarla para ver si se repiten o para intentar conocer más a las personas. El empático tiene evidencia mientras el manipulador dice: esta mujer está paranoica, está loca, está inventando problemas donde no lo hay. Tu sensibilidad te hace ver amenazas que no existen, le dice el manipulador al empático. El empático prefiere creer que no le engañan. Quizá el empático ha descubierto una traición, una mentira, un engaño, un abuso, un chantaje, un robo, una falsa acusación, una difamación, un chisme, etc. En un chat, por ejemplo, donde hay muchas personas, ¿no? Etc. Porque aquí una cosa que le gusta mucho al manipulador también es la burla, ¿no? En alguien que lo estaba usando donde el manipulador disfruta con el dolor del empático. El empático dice: su corazón grita, por favor, que no sea verdad. Mientras que el manipulador le miente, ¿no? Tal vez, dice el empático, tal vez estoy exagerando para aceptar esa narrativa falsa y para tener su propia paz, su propia armonía, ¿no? Su propio equilibrio. Pero cuando el empático llega a la etapa de quiebre, ahí está el quid de la cuestión. Dice: hasta aquí. Pone barrera, levanta límites, cierra puertas y abandona, se va, huye, que es lo mejor que puede hacer. Tercera etapa, el experimento estratega. Esto es como un juego de ajedrez. Hay que pensar en la jugada, en los movimientos, en las reacciones del otro y
y ver cómo vamos a echar la partida, ¿no? No se trata de ganar. Se trata simplemente de averiguar con qué tipo de persona está. ¿Que le importa más el ganar o le importa más el equilibrio de la relación, ¿no? El bienestar, la armonía. Meses y años de acumular evidencia, meses, semanas, meses, primero empezaremos por semana, evidentemente semanas, meses y años de acumular evidencias. ¿Elegimos la honestidad o la distorsión? ¿O la mentira? Con diferentes máscaras. Ahora me pongo esta máscara porque me interesa con esta persona, con la otra me pongo la otra y voy cambiando de máscara conforme la persona que estoy, ¿no? Para agradar a todo el mundo. Para caerle bien a todo el mundo. Carl Jung dice, es como la muerte del personaje del Salvador. No se trata de que tengamos que estar salvando a todo el mundo. Porque no hemos venido aquí a ser de salvadores de nadie y a ser de centro de rehabilitación de nadie. Y el nacimiento del guardián del self. Esta persona eligió proteger su falso yo o honrar la relación. Elegir verdad o elegir mentira. El empático se elige a sí mismo. Elige la verdad, el amor propio, la claridad, la honestidad, la integridad, el ser su mejor versión, el crecer, el aprender, el servicio a los demás de forma genuina. Está bien que los terapistas y que las personas que se dedican a este mundo, pues evidentemente cobren sus honorarios por su trabajo. Eso está bien. A veces lo cobrarán y otras veces que según las circunstancias de las personas y las personales de ellos mismos, pues podrán hacer algún tipo de donación, de regalo de sesión, etcétera, ¿no? No siempre va a ser así, pero sí en excepciones. El empático no grita, no expone públicamente al manipulador, no busca venganza externa. Se convierte en una pared igual a indiferencia. El empático cierra las puertas, indiferencia. Han recuperado decir no y poner los límites, los que tengan que poner. Han recuperado su poder de cerrar la puerta sin dar explicaciones. Han recuperado su poder de ser selectivos en el amor. Y la figura de el sanador ha muerto y ha vuelto a nacer, ha renacido el guardián sabio, que es el que ama selectivamente. No se trata de salvar incondicionalmente a todo el mundo y hacer la figura del salvador con todo el mundo, ¿no? Mientras que otros abusan, te usan y te bailan encima, ¿no? Te hacen de tapete, ¿no? El empático responde con monosílabos. Silencio. El empático no necesita validación de nadie. Nunca bajan las defensas contigo de nuevo. Hay una indiferencia genuina, corte, desapegado, es funcional. Hay límites invisibles e infranqueables que evidentemente la persona levanta por su paz mental. Las confidencias ya no se comparten. Está cerrado el acceso totalmente. El empático cierra el acceso totalmente al manipulador. No se comparten confidencias y no se da acceso abierto a su mundo interior. Con lo cual, lo hace muy bien porque se autoprotege. Se protege. Hay personas también que podríamos nombrar también que sienten vergüenza, que sienten culpa, que sienten remordimiento. Muchas de ellas son empáticas, ¿no? Y a veces, pues, no lo hacen. Si nos vamos a la historia de Manasés, de Manasés, en el segundo libro de Reyes, el 21, del 1 al 18, aquí se habla
de cómo introdujo la idolatría y llevó a su pueblo, evidentemente, al lado oscuro, ¿no? Como en la película, ¿no? Como en las películas, ¿no? De la Guerra de la Galaxia, ¿no? Llevó a su pueblo al lado oscuro, llevó a su pueblo a pecar, ¿no? Cuando estaba en profunda angustia, Manasés buscó a Dios, porque evidentemente creía en Dios, se humilló con sinceridad y ahí es cuando él se sintió sanado, se sintió restaurado y sintió un cambio en su vida, en su interior. En 2 de Crónicas 33, del 2 al 20, Manasés se arrepiente, ora a Dios y es restaurado como rey. Oró y se conmovió por su ruego en la angustia. A ese quebranto, que es el quebranto que conmueve a Dios. Cuando Dios nota en tu corazón que estás pidiendo un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento de un perdón con la boquilla pequeña, ¿no? Un perdón falso. Dios sabe cuando te arrepientes de verdad. A Dios no hay quien le engañe. Tú podrás engañar a los seres humanos. Podrás engañar al que quieras, pero a Dios no hay quien le engañe. Un corazón en ruina puede ser oído por la misericordia de Dios. Cuando tú te sientes vacío o vacía, con esa sequedad espiritual, ahí es donde realmente tu vida necesita de su presencia, de su amor, de su plenitud, de su buena energía. Y ahí es donde Dios, cuando tú estás en armonía hacia lo que Dios quiere, hacia lo que le agrada a Dios, ahí es cuando Dios te muestra su favor. Manasés buscó esa sanidad que tanto necesitaba, emocional, física, amorosa, financiera también. Busca el favor de Dios y Dios tiene misericordia de él, como tiene misericordia de cada uno de nosotros cuando queremos hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien. Hay personas que no creen en Dios, pero sí creen en algo más. Y simplemente, como hemos dicho muchas veces, aunque seas un ser humano decente, ya con eso muchas veces es suficiente. Y todos sabemos lo que es ser un ser humano decente. Hacer las cosas bien, tomar decisiones correctas, no dañar al prójimo, no desearle al prójimo cosas malas y de ahí para arriba. No hacer manipulación energética para perjudicar a nadie y de ahí para arriba. Porque cuando Dios endereza lo torcido, nunca vuelve a ser lo mismo. Encuentra esa paz en medio de la tormenta, esa paz inquebrantable que tú tienes en adversidad, que tú tienes en resiliencia, que tú tienes cuando todo lo tienes en contra, pero en cambio tienes esa paz interna que dices tú, ¿cómo es posible que yo tenga esa paz interna? Pues esa paz solamente viene de Dios, de su adoración, de tener esa conexión con Él. Y Él es el que hace, Él es el que te sostiene, es el que pelea tus batallas por ti. Y Él es el que te nutre y te da esos cambios internos y te provee al día de lo básico que tú necesitas. Dios se conmueve por nosotros, no es indiferente ante el clamor sincero de una persona. Dios no se queda frío, pero no actúa cuando nosotros queremos, actúa cuando Él piensa que es el momento correcto. Porque a Dios nada se le escapa. No se queda frío ante la persona que se humilla delante de su presencia. Tal vez no tienes elocuencia, solamente tienes cansancio, fatiga, y simplemente hay que ofrecerle tu oración. Pero Dios toca y escudriña ciertos corazones de otras personas donde si Él quiere, las mueve y las manda hacia ti para que te ayuden, para que te echen un cable, para que te apoyen o simplemente para que te orienten, te den guianza, te den buena orientación y buenos consejos, ¿no? Donde hay culpa, donde hay presión, donde hay errores de lo que el mundo considera que es ser una persona fracasada porque no tengas nada material, ahí es donde entra Dios, ¿no? Tal vez el afán no te deja buscar a Dios, muchas veces no nos deja buscar a Dios el propio afán de este mundo, el afán de tener, el afán del dinero, el afán de la avaricia, el afán de las cosas materiales, ¿no? Y lo primero es buscar el reino de Dios y lo demás siempre viene por añadidura. En una adoración
cuando te arrepientes, cuando alabas a Dios, cuando te arrodillas, tú le dices a Dios que cambie tu vida, que te muestre su misericordia y su favor, y Él lo hace. Quizás no como tú quieres, pero sí a su forma. Que te sientas mejor, una persona que está llevando una enfermedad, que se sienta mejor un día, una semana o un mes, es un milagro de Dios. Sobre todo estas enfermedades, ¿no? que pueden ser bastante complicadas, bastante difíciles de llevar, porque afectan al sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entonces, si esa persona se siente bien, porque han orado por ella, porque esa persona ha inclinado su vida a Dios, eso es un milagro. Empezar a caminar es un milagro. Hacia su presencia es un grande milagro. Comer es, en el día a día, es un milagro. Tener un techo es un milagro. Tener una persona que te pregunta cómo está es un milagro. Hay muchos pequeños milagros que las personas no le dan importancia, pero sí son milagros. Quizá a veces la presencia de Dios toca aquellas partes que nosotros no podemos llegar, que es lo que he dicho antes. Y cuando le pedimos a Él que arrastre, que quite todo lo que no tiene que estar, Él nos escucha. Donde hay sequedad, trae rocío, Padre. Amén. Trae un corazón lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de amor, lleno de anhelo, papá, para que tú puedas seguir haciendo y obrando en la vida de las personas que me rodean. Amén, hecho está, que así sea. Y en el caso de Manasés, rey de Judá y hijo del rey Ezequías, comenzó a reinar muy joven. Comenzó a reinar a los 12 años de edad y gobernó hasta los 55 años de edad. ¿Hizo lo malo delante de Dios? Sí, porque levantó altares a dioses falsos y especialmente a Baal. Adoró astros, cielos, estrellas, etc. Colocó ídolos dentro de templos de Dios. Practicó hechicería, adivinación y ocultismo. Llegó a hacer algo muy grave delante de Dios, sacrificando a su propio hijo. En resumen, llevó a su pueblo a la destrucción, a la corrupción espiritual. Y aquí viene la parte crucial. Dios permitió todo esto a Manasés, que fue capturado Manasés por los asirios, y fue llevado preso a Babilonia, y en su época de estar preso en prisión, fue cuando él dio el gran cambio y volvió a los caminos de Dios. Y Dios, hay una cosa que quebranta la presencia de Dios, que es un corazón arrepentido, un corazón humillado. Eso no pasa desapercibido para Dios. Un corazón quebrantado, un corazón humillado y un corazón que de verdad se arrepiente ante la presencia de Dios, eso no pasa desapercibido para Dios. Y Dios a veces permite situaciones muy dolorosas, situaciones que realmente destruyen la carne, por así decirlo, para que el espíritu se fortalezca, para que el espíritu se convierta, se transforme en algo que quizás Dios utiliza esa vida para llegar a la vida de otras personas. Y hasta aquí, amada family, que tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero como yo sé que hay gente que a mí me da exactamente igual, que se burlan de las cosas de Dios, pues bueno, no hay libre albedrío, ¿no? Que cada uno haga lo que crea que debe de hacer. Pero yo que ellos no me burlaría, porque en esta vida todo el que escupe para arriba le cae encima, dice el refrán por ahí. Cierto, verdadero y correcto. Así que es mejor ser observadora, estar en silencio, aprender, porque a veces quien pensamos que quizá es una persona, pues que vemos que esta persona que está más para allá que para acá, ¿no? Quizá esa persona es un maestro
de sabiduría, de conocimiento. Y el que pensamos que es una persona, un sabelotodo o una sabelotodo, quizá un seguidor, no un maestro. Y a veces en la vida nos toca ser seguidores y otras veces nos toca ser maestros de otras personas, ¿no? Todo en esta vida es un aprendizaje. Y hasta aquí, amada family, el post de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por un día más, y estamos en contacto. Somos muchos, valemos mucho y merecemos mucho más. Juntos caminemos y aprendamos de temas, de situaciones, de testimonios, de experiencias que quizás nos hacen reconectar, quizás nos hacen poder ayudarle a alguna persona de nuestro entorno que conozcamos que está pasando una situación así, o inspiremos a otras personas que han perdido la esperanza, que han perdido la fe. En Dios todo es posible.